Hola a todos, bienvenidos a esta presentación de ARRI, en donde vamos a estar hablando de los nuevos lentes, los Signature Primes. Pero antes de comenzar, quería darle a los participantes que están entrando aquí a la habitación virtual, darles un poco de tiempo para poder conectarse y participar también. Entonces vamos a estar comenzando en unos aproximadamente 12 a 3 minutos. Gracias por acompañarnos. Hola a todos, nuevamente si nos están acompañando, se acaban de sumar, estamos dándole aquí unos 2 minutos a los demás participantes para que se puedan sumar y participar de esta presentación. Gracias. Ok, bueno, entonces vamos aquí a comenzar. Nuevamente les doy la bienvenida y las gracias por participar en esta charla de los lentes Signature Prime, que son lentes completamente diseñados desde cero para lo que es la cinematografía, sea en Super 35 o en Large Format, o lo que llamamos grande formato. Antes de comenzar, quería darle unas gracias especiales a Amtec, nuestro representante oficial en México, por ayudarnos con toda la coordinación electrónica de poner estos eventos en línea. Entonces, gracias a Amtec. Para los que no me conocen, mi nombre es Esteban Humana, soy un representante de ventas técnicas para ARRI. Llevo en ARRI aproximadamente 9 años y 8 años cubriendo la región de Latinoamérica y el Caribe en ventas y soporte técnico para ARRI. Entonces vamos a dar comienzo. Entonces en esta presentación vamos a cubrir dos productos, no diríamos completamente nuevos, pero bastante nuevos, que avanzan el estado de la cinematografía. Los Signature Primes, que son lentes para cualquier formato. Y luego vamos a estar hablando de la montura universal o nuestra nueva montura LPL. LPL queriendo decir Large Positive Lock o grande cierre positivo. Entonces comencemos acá con una breve introducción de los ARRI Signature Primes. Entonces los ARRI Signature Primes tenemos 16 lentes en el set, desde un 12 hasta un 280, todos con un diafragma de 1.8, con la excepción del 200 y el 280 que vienen a ser 2.5 y 2.8 respectivamente. Los Signature Primes incorporan atributos modernos que van a garantizar su larga vida, sobre todo como una inversión. Son ligeramente cálidos para acentuar tonos de piel. Son de bajo microcontraste. Tonos de piel se ven, digamos, naturales, no suaves o agudos. Y luego más adelante vamos a mirar exactamente qué es el microcontraste. También son de bajo contraste.
nos permiten tener más detalles en las sombras o tener más sombras, digamos, abiertas, pero también mantener el tono negro de esos negros o sombras profundas. También tiene una respiración de foco que es imperceptible, flares suaves y sutiles. Implementan un diseño telecéntrico o casi telecéntrico para trabajar con cualquier nuevo sensor y más adelante vamos a mirar de qué se trata este diseño telecéntrico. Son básicamente lentes multiformato diseñados específicamente para el cine. No están basados en un diseño de un lente de foto fija o de fotografía, que sabemos que hay muchos lentes que vienen siendo para full frame, que les han hecho, digamos, un rehouse o los ponen en una nueva carcasa para traerlos al mundo del cine, ¿no? Entonces, estos lentes los hemos diseñado completamente desde cero a las especificaciones técnicas y artísticas de ARRI. Entonces aquí tenemos una imagen capturada aquí por un Signature Prime de 75 milímetros en la cámara Sony A7R3. Entonces cuando ARRI creó el look de Alexa, como todos conocen ustedes la Alexa, buscamos capturar la esencia del fílmico o del celuloide en una cámara digital. No queríamos crear un look, digamos, reconocido como Kodak o, por ejemplo, Fujifilm, porque la gente tiene preferencias que van cambiando con el tiempo, ¿no? A veces las cosas se ponen de moda, a veces pasan de moda, ¿no? Entonces los Signature Prime son similares en este sentido. Arri creó los lentes de cine, sentimos que son los lentes de cine más sofisticados, se incorporan características que han sido alabadas por cinefotógrafos durante el último siglo. La meta era crear, digamos, algo clásico y bello que no fuera a salir de estilo. Es el look de las cámaras Harry, pero ahora en un set de lentes. Entonces nos brindan un alto rango dinámico, un roll-off sutil y hermoso en las luces altas y una fidelidad de color extremadamente alta, al igual que nuestras cámaras. Aquí nuevamente tenemos una imagen capturada por un Signature Prime de 280 milímetros. Entonces, estos lentes fueron diseñados específicamente para sentirse inmersivos. Si nos fijamos en la textura del edificio, podemos ver claramente que no se siente artificialmente suave o aguda, ¿no? Se siente real, como si estuviéramos ahí. Espero la puedan apreciar desde sus pantallas en casa. Se sienten de bajo contraste, pero en realidad no lo son. Las sombras son abiertas, pero retienen el detalle de los negros en las sombras, que es algo muy importante, sobre todo para lo que es el despliegue en HDR. Entonces no eliminamos los flares completamente, los hicimos apropiados para lo que es el HDR o el despliegue de imágenes en HDR. Es decir, no abruman al espectador con color o bordes duros y obviamente al no tener esos detalles van a distraer menos a la audiencia. Tampoco levantan las sombras, lo cual elimina la mitad del efecto del HDR, ¿no? Ya que se trata de tener un rango dinámico bastante amplio para gozar de esta nueva tecnología, no diría muy nueva, pero casi nueva tecnología del despliegue en HDR. Y luego los roll-offs son suaves en cualquier cámara, no solamente en las cámaras de ARRI, pero si trabajamos estos lentes en cualquier cámara nos van a brindar esa perspectiva. El plano de foco desaparece rápidamente y suavemente. Aquí, como se pueden dar cuenta, nos da una apariencia de una imagen bastante inmersiva, pero también natural, ¿no? Crean una percepción de profundidad incrementada al eficientemente, digamos, separar el primer plano y el fondo como dos planos completamente distintos. Y esto aquí lo pueden apreciar en esta imagen capturada por un lente de 15 milímetros. A veces creo que damos la exposición o digamos el diafragma de los lentes por hecho, como si fuera nada, pero no deberíamos de hacerlo por las siguientes razones. Aquí tenemos una imagen que fue capturada con Signature Primes por el cinefotógrafo Shelley Johnson de la ASC.
Shelley Johnson le hizo la cinematografía a la primera película del Capitán América y dice que le encanta el viaje entre las sombras con los Signature Primes, ya que nos brindan sombras bastante abiertas acá, como se pueden dar cuenta en esta imagen. Hay mucho detalle en las sombras y las sombras se sienten abiertas, pero las partes negras siguen siendo verdaderamente negras. Lo mismo pasa con el tema en las caras, ¿no? Despliegues de 4K y 8K será una ocurrencia común, creemos que muy pronto, y necesitamos una solución óptica que pueda capturar toda esta resolución sin asustar a nuestros actores, y creemos que los Signature Primes nos brindan esas prestaciones o ventajas. Ahora vamos a mirar algunas comparaciones de imágenes entre diferentes lentes. Vamos a estar comparando los Signature Primes contra los Supreme de Zeiss, los Cooke S7 y los Leeds, los Thalia de Leeds o de Leica con los Signature Primes. Ahora, todas las imágenes que van a ver fueron capturadas con un diafragma de T4, que típicamente lo llaman el punto dulce de un lente. Las distancias focales son iguales a menos de que el fabricante no tuviera una distancia focal parecida, entonces encontramos la distancia focal más cercana. La modelo, por su referencia, está iluminada con un ARRI de tungsteno, un open face o cara abierta, a través de un cuadro 4x4 con una poliseda y un 216 de relleno que viene de un rebote también de 4x4. Entonces, si pusieron algo de atención al, como mencioné, el orden que mencioné, nuestros competidores, pues acá los vamos a ver como fabricante B, perdón, A, B y C. Entonces, la imagen del fabricante A es súper aguda, contrastada y más fría que el Signature Prime, como se pueden dar cuenta, sobre todo en los detalles de la piel. Muestra microcontraste, donde los detalles más finos son muy notables y ya vamos a mirar esto en mayor detalle en un segundo. El look de este fabricante es extremadamente consistente. Han hecho lentes con estas características durante décadas y por comparación, el Signature Prime es más cálido, suave y muestra sombras mucho más abiertas. Los detalles están presentes pero no son muy notables. Algunos dirían que tienen un look más natural, los Signature Primes. Aquí nuevamente si hacemos un pequeño zooming en la cara de la modelo, los Signature Prime fotografían consistentemente aproximadamente una media parada más brillante que los otros lentes. Los dos lentes están a un T4, pero el Signature Prime se ve un poco más luminoso. Esto ocurre por algo bastante curioso en los Signature Primes, que es la calibración de foco de los Signature Primes, pero también de los otros fabricantes. El punto del lente donde se ve mejor con el foco está puesto en la infinidad y a medida de que el foco se aproxima hacia la cámara hay un cambio de un tercio a media parada de luz dependiendo del fabricante, ¿no? Esto no pasa con los Signature Primes. Mantenemos lo que es la apertura o el diafragma consistente en todas las distancias de foco. Entonces por eso a lo mejor se ve un poco más luminoso el Signature Prime. Los dos lentes dan un look que es perfectamente aceptable, pero es verdaderamente depende de los gustos e intenciones creativas que ustedes como cineastas o cinefotógrafos tengan para sus diferentes proyectos. Aquí el fabricante B es bajo en contraste, comparable a lo que es el Signature Prime. El fabricante B está agarrando un poco de flare en el fondo, al lado derecho del cuadro. Este fabricante tiende a ser más susceptible a las luces suaves justo afuera del cuadro. Por eso notamos que está agarrando un poco de flare en la parte superior derecha. Aquí si hacemos el pequeño zooming, una vez más aquí el Signature Prime muestra una imagen más luminosa a la misma parada de diafragma, también es más cálido que el fabricante B. El fabricante B es muy suave y muy gentil a la piel. El Signature Prime también es gentil a la piel, pero muestra un poco más de detalle de lo que mostraría el fabricante B. El Signature Prime es claro, pero no es, digamos, más agudo o no artificialmente más agudo.
Aquí el fabricante C tiene muchísimo contraste, al igual que los otros lentes se siente más frío que los Signature Primes. Aquí por comparación el Signature Prime es más cálido, suave y nuevamente muestra sombras más abiertas con mayor detalle. Aquí el Signature Prime muestra más detalle que el fabricante C, pero lo hace de una manera muy suave. Una vez más, el Signature Prime es más cálido, con menos contraste de lejos que el fabricante C. Tengan en mente que el fondo está pintado para lucir como ladrillos rojos y el Signature Prime muestra esto muy bien, no tanto aquí con el fabricante C. Ahora aquí tenemos la comparación de todos estos lentes. El fabricante C tiene el más alto contraste de lejos, con las sombras decayendo más rápido. En segundo lugar, en términos de contraste, tenemos al fabricante A. El Signature Prime y el fabricante B están empatados en términos de bajo contraste. Y luego el fabricante A y los Signature Primes tienen alta resolución, pero el Signature Prime muestra menos microcontraste para texturas de piel más suave. Y ahora vamos a mirar específicamente de qué hablamos cuando hablamos de microcontraste. Entonces, mirando aquí el área debajo del ojo de la modelo, en donde notamos todo ese detalle en el cachete o en el pómulo de la modelo, esto es lo que llamamos el microcontraste, ¿no? Notar estas imperfecciones no solamente en la piel de una modelo o de un actor, pero también imperfecciones en las texturas de diferentes materiales, ¿no? Entonces, mirando aquí el área justo debajo del ojo, el fabricante A definitivamente es el más agudo de todos los lentes. El fabricante B es el más suave o el que es, digamos, más cariñoso con la piel. Y el fabricante C y los Signature Prime son similares en términos de microcontraste, pero el Signature Prime es un lente más luminoso y más cálido que el fabricante C. Ahora, el Signature Prime es el que más muestra detalle en el pelo de la modelo y sentimos que esto se debe nuevamente a que el Signature Prime retiene el diafragma sin importar en qué posición esté el foco. Y luego nuevamente si miramos los pelitos que están bailando ahí justo enfrente de la frente de la modelo, esos pelos individuales, podemos ver que son extremadamente agudos en el fabricante A y el fabricante B es el que los trata más suavemente. Ahora aquí pasando al lado oscuro de la modelo. El fabricante B está tomando, como ya habíamos mencionado, algo de flare en la parte derecha del cuadro, ¿no? En la parte derecha superior. Y también las sombras del fabricante B no son negros verdaderamente profundos. Es como si alguien les hubiera echado una gotita de leche a esas sombras, lo cual cuando vayamos al HDR puede presentar ciertos problemas, ya que la idea del HDR es gozar desde las sombras más profundas hasta las luces altas más brillantes, ¿no? Aquí el Signature Prime y el fabricante B son ambos de bajo contraste, pero en el caso del fabricante B podría ser porque está agarrando un poco de flare en la parte superior derecha. Y el fabricante C muestra el mayor contraste, que no se puede ver la oreja, o sea, literalmente casi que la oreja de la modelo desaparece aquí con el fabricante C, y el fabricante A es el segundo con mayor contraste, ¿no? Mientras el Signature Prime muestra esas sombras abiertas, nuevamente retenemos los negros, pero nos permite observar más detalle en las sombras el Signature Prime. ¿Qué queremos decir con esta prueba? No queremos decir que los Signature Prime sean mejores lentes que los lentes de los demás fabricantes, pero sentimos que es importante entender, no solamente para nosotros, pero para ustedes, los cinefotógrafos y cineastas, por qué los lentes lucen diferente, ¿no? O por qué vamos a escoger un lente sobre otro para un proyecto en particular, ¿no? Entonces todos los lentes tienen sus aplicaciones, pero como cineastas creemos que es importante entender las diferencias entre estos, digamos, estilos o, o, looks.
Entonces ahora vamos a hablar un poco de la respiración de foco. Entonces cuando un lente cambia de foco, su magnificación naturalmente incrementa. ARRI es un fabricante que se enfrenta a los desafíos o a los retos más difíciles de ingeniería para darles a los cinefotógrafos otro tipo de opciones o opciones diferentes que no se encuentran actualmente en el mercado. Entonces, las especificaciones del lente estipulan que la respiración no debería de ser perceptible, no puede ser eliminada del todo, pero para notar la respiración de los signature primes necesitaríamos de un microscopio para poder verla o notarla. Ciertos fabricantes de lente dicen que la respiración de un lente es una opción artística y están en lo correcto, puede ser una opción artística, pero también al mismo tiempo cuesta muchísimo dinero y esfuerzo, sobre todo en el desarrollo, tratar de eliminar la respiración de un lente. Nosotros en ARRI hemos sido en el sentido contrario, sentimos que la respiración de un lente distrae a la audiencia de lo que está pasando en la escena o en la imagen o con los actores y revela, digamos, el truco de magia, que lo que estamos viendo, lo que estamos observando es verdaderamente a través de un lente, en vez de brindarle a la audiencia una experiencia inmersiva en donde, digamos, no se noten estos, llamémoslos, trucos de mago, ¿no? Entonces aquí en este pequeño video, en este clip que les voy a compartir, vamos a hacer aquí un rack de focos de lo que es el fondo al primer plano y se van a dar cuenta que tiene la respiración del Signature Prime es casi imperceptible. Entonces nuevamente aquí la imagen no cambia de tamaño, al cambiar de foco parece elegante, una imagen hermosa y poderosa. No hay nada que llame la atención al hecho de que estamos observando el mundo a través de un lente, ¿no? Sentimos como si estuviéramos ahí, como si estuviéramos observando el mundo a través de una ventana. Y acá tenemos el fabricante A. Y nuevamente cuando vayamos a hacer ese rack de focus, acá se pueden dar cuenta que muestran bastante respiración, ¿no? Entonces, por eso nos hemos, digamos, alejado un poco de esta idea de la respiración de un lente porque nuevamente sentimos que distrae a una audiencia de lo que está pasando en pantalla, la historia, los actores, etc. Ahora hablemos aquí de las aberraciones cromáticas. Las aberraciones cromáticas son inevitables, pero se pueden controlar si usamos lentes de alta calidad, como los Signature Primes. Entonces vamos a ver cómo las aberraciones cromáticas pueden, de una manera u otra, hacer que la imagen se vea artificialmente más dura. También como la falta de aberraciones cromáticas puede hacer que la imagen se vea más suave mientras al mismo tiempo mantiene su alta resolución. Entonces aquí tenemos dos comparaciones, nuevamente el fabricante A y los Signature Primes. Y luego todos los lentes muestran aberraciones cromáticas. La diferencia está en el color y la cantidad. Esta tabla que ven aquí en pantalla está diseñada para mostrar las aberraciones cromáticas de los lentes. Entonces nos enfocamos en un punto específico enfrente y detrás de la tabla para que digamos la tabla se salga de foco y revele o nos muestre las aberraciones cromáticas. Las distancias fueron igualadas en los dos lentes y los dos lentes estaban trabajando a un diafragma de T2. Entonces nuevamente aquí los lentes en foco, fabricante A y el ARRI Signature Prime. Ahora aquí vemos las aberraciones cromáticas. Ahora cada lente está enfocado un pie más allá de la tabla. El fabricante A cambia a un tono verde, mientras el Signature Prime cambia a un tono dorado, digamos. Aquí el efecto se ve un poco más pronunciado, pero mientras la tabla se vuelve más suave, el efecto comienza como a cancelarse o a desaparecer. Aquí nuevamente el fabricante A se ve verde y el Signature Prime se ve algo dorado o un poco dorado.
Ahora nuevamente acá regresamos a la tabla en foco y ahora vamos a ir en el sentido contrario. Entonces ahora el lente está enfocado un pie, digamos, más atrás de la tabla. Entonces el fabricante ya nuevamente muestra un cambio a un color magenta, mientras el Signature Prime cambia a un tono azul o a un color azul. Aquí cuando vamos a la infinidad vemos el mismo efecto. El fabricante ya muestra puntos de magenta y luego el Signature Prime muestra el cambio de color más leve en el total de la imagen. Luego sentimos que estas aberraciones cromáticas en los Signature Prime son casi imperceptibles, pero si se llegan a ver creemos que los tonos dorados o los tonos azules son colores que se encuentran más en la naturaleza en vez de, digamos, de este verde y el magenta, que son colores que a nivel de luz casi no los encontramos en la naturaleza. Entonces permite que el Signature Prime en términos de aberraciones cromáticas sea, digamos, más imperceptible, pero incluso si se llegan a notar que sea más natural. Ahora veamos una aberración cromática en un ambiente natural, aquí con un lente vintage que lo llamaremos el lente X y aquí un Arri Signature Prime de 47, ¿no? Entonces, si nos enfocamos acá, el Signature Prime muestra menos aberraciones cromáticas alrededor del lente del proyector, ¿no? Sobre todo lo que es esta parte aquí, ¿verdad? Y luego si nos enfocamos en la parte de arriba, justo acá notamos que lo que es el lente X muestra aberraciones cromáticas, muestra algo de púrpura aquí en lo que es el metal del proyector, mientras el Signature Prime casi no muestra nada. Generalmente lo que son materiales metálicos, sea el material que sea, tienden a mostrar más aberraciones cromáticas más fácilmente, ¿no? Entonces sentimos que si fuéramos a ver esto, digamos, una imagen, puede distraer a la audiencia ya que este no es un tono o un color que notaríamos si estuviéramos ahí presente en la escena, ¿no? Entonces sentimos que los Signature Primes nos brindan una experiencia más inmersiva. Ahora, estas aberraciones cromáticas le dan textura a los bokehs o a los reflejos fuera de foco más suaves, ¿no? El fabricante B, el C, y acá los Ultra Primes se nota algo de aberración cromática, mientras el Signature Prime es bastante parejo. Y podemos notar esas aberraciones cromáticas si nos fijamos justo al borde de esos bokehs fuera de foco, ¿no? Aquí tenemos algo de verde. Lo mismo pasaría en el fabricante C, en los Arri Size Ultra Primes, que son lentes excelentes, pero nuevamente es otra estética, ¿no? Ahora hablemos un poco del flare de los Signature Primes. Entonces la personalidad de los flares cambia a medida de que el diafragma se agranda o se cierra. Entonces un diafragma completamente abierto nos muestra un resplandor suave, aquí como lo podemos ver en la imagen de la izquierda, con un diafragma de 1.8, y un diafragma más cerrado va a mostrar las ráfagas del sol, que aquí lo tenemos a mano derecha en un diafragma de 11, lo cual nos trae a lo que es el control de luz para el HDR o los flares en HDR, que pueden distraer bastantes. Entonces los flares pueden ser algo completamente abrumador para la audiencia, sobre todo si no lo sabemos manejar. Pueden incluso extender el espacio de color en el que nos encontramos. Nada está más cerca de una audiencia como un flare de lente, ya que inmediatamente le ponemos una imagen a una audiencia. Se van a concentrar en dos cosas antes que cualquier otra cosa. Se van a concentrar en los rostros de los actores que tengamos presentes en el cuadro, pero también se van a concentrar en las partes más brillantes o digamos más luminosas del cuadro, que vendrían a ser estos flares o estos destellos de luz. Nuestra meta en los Signature Primes era mantener el detalle en sombras y luces altas,
pero también en lo que es la parte de las sombras, ¿no? Que es la mitad del HDR, que es donde está la mayor cantidad de detalle y sobre todo los Signature Prime nos brindan estas sombras abiertas. También aberraciones cromáticas pueden distraer mucho a una audiencia. Un concepto algo erróneo del HDR es que las luces altas se tienen que usar escasamente, pero las sombras siempre están, y como se pueden dar cuenta aquí por esta imagen, ese no es el caso. Podemos tener luces y flares bastante altas siempre y cuando sean algo controladas y no vayan a distraer a la audiencia de nuestro propósito con el cuadro o la imagen. Aquí esta lámpara muestra cómo los lentes suavizan lo que son las luces altas. Esto acá lo capturamos con un Signature Prime de 200 milímetros a 1.8. Estamos mirando a través de agujeros en la cobertura, digamos, de esta lámpara directamente a lo que es el bombillo. Y luego si miran el área de luz que, digamos, clipea o pierde detalle, muestra un cierto resplandor y decae rápidamente. Los Signature Primes hacen lo mismo que las cámaras ARRI, ¿no? Suavizan y le dan un roll-off o digamos un deslice placentero a las luces altas del cuadro. Ahora hablemos un poco de lo que es la telecentridad y cómo la telecentridad afecta el bokeh de una imagen, ¿no? Entonces los fondos del Signature Prime son fondos muy suaves, con una separación entre el primer plano y el fondo como ya vimos. Esto sucede a paradas más profundas que en cualquier otro tipo de lente. Entonces, antes de ver esto, examinemos acá los reflejos de luz o los bokehs que nos pueden decir lo que el lente hará con un fondo. Entonces, el estilo de arriba preserva las texturas de fondo porque los reflejos de luz no se mezclan bien. Luego acá el estilo del medio mezcla muy bien, pero no se puede tener sin el estilo de arriba. Tendremos un estilo de bokeh o de reflejo de destello en la parte de atrás del punto de enfoque y otro estilo delante del punto de enfoque siempre. Es como la compensación. Y luego el estilo de abajo mezcla todo muy bien, que es lo que tenemos en los Signature Primes. Entonces aquí nuevamente una imagen con un ARRI Size Ultra Prime. En esta imagen de Ultra Prime podemos ver un poco de aberración cromática alrededor de los reflejos de luz o los bokehs en el fondo y también en el tablero de ajedrez que está justo acá detrás de este muñeco o de este juguete. Y luego los reflejos de luz o bokehs no son parejos con un borde más duro. Aquí por comparación con el Signature Prime tiende a mezclar muy bien y se ve más suave. Parte de esta suavidad se relaciona con el diseño telecéntrico que ya lo vamos a mirar más en detalle. Luego la telecentridad tiene a mostrar bokehs o texturas más suaves, sobre todo cuando están fuera de foco. Aquí si los comparamos lado a lado, el Ultra Prime tiene un bokeh más duro y la imagen tiene mucha textura, sobre todo retenemos mucha textura en ese tablero de ajedrez. Y luego el Signature Prime tiene el bokeh mucho más suave y la imagen es como si a lo mejor percibir la imagen como si fuera a través de una ventana con lluvia, ¿no? Pienso yo. Entonces, el bokeh telecéntrico a la derecha con el Signature Prime es más suave que el no telecéntrico a la izquierda aquí con el ARRI Size Ultra Prime. El Signature Prime es más suave en todo sentido. Los lentes son un 50 milímetros y un 47 y los dos los hemos puesto a un diafragma de 1.9. Hay mucha estructura aquí en la planta o en la plantita que vemos aquí con el ARRI Size Ultra Prime, a pesar de estar bastante suave, retiene mucha estructura. Y luego en el Signature Prime, esta imagen aquí fuera de foco, la plantita se ve más suave y más, digamos, pintoresca.
Ahora, el buque del Ultra Prime, nuevamente no telecéntrico, preserva las texturas en los arbustos, árboles y el tejado aquí justo detrás de de estas cajas o buzones de correo. Aquí tenemos el Signature Prime, que nos da una imagen más suave y su telecentridad mezcla los dos ejes, el vertical y el horizontal, de una manera equitativa, ¿no? Entonces, nuevamente, las aberraciones cromáticas y aberraciones esféricas se combinan para preservar las texturas en el Ultra Prime, a pesar de que son o están fuera de foco, ¿no? Y luego los reflejos de luz se mezclan más orgánicamente, o estos bokeh se mezclan más orgánicamente en lo que es el Signature Prime. Ahora, cerrando el diafragma, aquí a 3.8 hace que los bokehs del Ultra Prime se vean más suaves, pero los reflejos de luz mantienen mucha textura. Y aquí por comparación con los Signature Primes muestran el bokeh más suave de todos, incluso al cerrar el diafragma. Aquí nuevamente en ese diafragma más cerrado, el Signature Prime es más suave. El Signature Prime crea generalmente más separación que los lentes de montura PL con el diafragma más cerrado, porque los fondos son menos, digamos, distinguidos, se llegan a mezclar un poco mejor, mientras que aquí en el Ultra Prime, nuevamente, un lente excelente, pero mantiene mucha estructura en lo que sería lo que está fuera de foco en comparación al Signature Prime. Ahora hablemos aquí brevemente un poco de lo que es el large format a comparación del Super 35 anamórfico. Y cuando comparamos el large format esférico con anamórfico de Super 35 en la LF, lo que es el large format y los signature primes terminan siendo o dándonos imágenes más suaves. Entonces el lente anamórfico, aquí con su buque anamórfico, que creo que todos los conocemos, un buque ovalado que gusta mucho a los cinefotógrafos, pero el lente anamórfico difumina el doble en el eje vertical que en el horizontal, nuevamente porque el lente anamórfico, dependiendo del factor de compresión que tenga o el squeeze factor, sea de 1.3 o de 2, va a peñuscar o apretar la imagen a lo horizontal. Y luego el Signature Prime difumina los dos ejes de una manera equitativa. Entonces veamos esto, cómo se transfiere esto a imágenes de mundo real. Entonces nuevamente aquí tenemos un anamórfico, el Master Anamorphic de Arri y de Zeiss, que preserva los espacios entre las persianas, ¿no? El lente se sale de foco nuevamente a la mitad de la proporción horizontal contra la proporción vertical. Ahora si pasamos aquí rápidamente al Signature Prime, nos podemos dar cuenta que el lente esférico se sale de foco en los dos ejes a la misma proporción. Acá vamos a cambiar entre uno y en otro rápidamente. Nuevamente anamórfico, Super 35, esférico, Large Format. Entonces cuando comparamos Large Format esférico contra Super 35 anamórfico en el mismo ángulo de visión o con el mismo punto de vista, el esférico siempre va a ser más suave. Ahora, lentes anamórficos conservan los espacios entre los objetos horizontales como ya vimos con esas persianas. Lentes esféricos llenan estos espacios. La profundidad de campo se mantiene casi igual, pero los esféricos son más suaves gracias a difuminar los dos ejes de una manera equitativa. Ninguna opción, nuevamente, quiero reiterar este punto, que ninguna opción es mejor que la otra. Simplemente son herramientas diferentes para puntos creativos o a lo mejor diferentes proyectos según las necesidades y deseos del cinefotógrafo en conjunto con su director, ¿no? Entonces, aquí en esto que les voy a compartir entre el Signature Prime y el Master Anamorphic, la luz cambió mientras aquí un colega mío filmaba estas pruebas, pero igualmente la diferencia es notable. Los árboles, objetos verticales, son más suaves en un lente esférico que en un lente anamórfico. Entonces acá podemos ver la comparación entre el Signature Prime y el anamórfico. Sobre todo la podemos notar en las texturas de lo que es el árbol que está más hacia nosotros
cómo se ven más, digamos, más notables en lo que sería el anamórfico en vez del signature prime. Y aquí otro ejemplo, si observan las ramas fuera de foco al borde del cuadro, sobre todo en la parte superior derecha, los bordes verticales siempre estarán en foco más agudos en lentes anamórficos que en lentes esféricos. Y acá va la comparación. Entonces nuevamente el Master Anamorphic o el lente anamórfico nos muestra más detalle en esas líneas verticales que lo que sería el lente esférico para lo que es el large format o el full frame. Ahora hablemos un poco de lo que es el look de large format, y para mostrarles esto les voy a compartir un video. Entonces primero acá vamos a ver nuevamente aquí el Signature Prime. En lo que era una Alexa de Super 35 y ahora hemos pasado a un Signature Prime en una Alexa LF, y acá nuevamente viene el cambio. Entonces un fondo más suave no tiene bordes duros para distraer al ojo, esconde las relaciones de espacio entre los objetos de la escena. Un fondo más suave aparece estar más cerca porque el objeto fuera de foco aparecen estar más grandes y objetos grandes aparecen estar más cerca. Y acá la comparación de un Signature Prime contra un Master anamórfico. Nuevamente aquí la imagen anamórfica, los lados se comprimen un poco y distorsionan cuando el foco está en un primer plano. Objetos al borde del cuadro aparecen estar, digamos, más apretados, y el large format se siente como si fuera un plano más, digamos, inmersivo, ¿no? Entonces, si se fijan en lo que es este mueble de madera en la parte derecha inferior, acá se ve, digamos, más grande, y cuando pasamos a la imagen anamórfica, ahora se ve más apretado. Y luego acá si nos fijamos en los cuadros que están al fondo, que creo que ahora vamos a hacer un pequeño zooming a esos cuadros. Aquí va. Entonces aquí nuevamente el anamórfico. Miremos esas líneas verticales, y acá en el Signature Prime se ven mucho más suaves. Nuevamente aquí el anamórfico y luego aquí pasamos al Signature Prime. Entonces, este incremento en la percepción de profundidad puede ser útil para lo que es el contenido en despliegues más pequeños, sobre todo que una gran cantidad de los espectadores o los televidentes están consumiendo el contenido de esta manera, en un despliegue más pequeño, sea un teléfono o una tableta, en vez de ver una pantalla más grande o a lo mejor ir a una sala de cine o de teatro, qué sé yo. Pero este incremento a la percepción nuevamente puede ser mejor para estas pantallas pequeñas, porque la separación del primer plano y el fondo se beneficia de esta exageración. Aquí nuevamente la imagen, nuevamente con un Signature Prime, pero con una Alexa de Super 35, y acá pasamos a una Alexa de Large Format. Nuevamente Super 35, Large Format. Super 35, Large Format. Entonces, como podemos apreciar en la imagen de Large Format, sobre todo en este despliegue pequeño, ya que el fondo está más suavizado, obliga al espectador a fijarse en lo que tenemos en foco, que de eso se trata, aparte de ser un cineasta, ¿no? Es guiar el ojo de la audiencia a donde lo queramos llevar según el cuadro que tengamos en pantalla. Ahora hablemos acá de una ventaja que a lo mejor no es el punto principal de los Signature Primes, pero creo que ayuda bastante a personalizar un poco la imagen. Entonces, lo que llamamos el Net Holder o el portafiltros del Signature Prime permite implementar cosas más artesanales como media, redes, hojas de color, perdón, hilos de pesca, etcétera. Entonces todos los Signature Primes incluyen este portafiltros justo aquí por detrás.
son magnéticos, muy rápidos de poner y quitar. Y gracias al hecho de que son magnéticos podemos orientar el anillo o digamos el portafiltros en cualquier dirección. De esa manera, si estamos utilizando medias veladas de seda para suavizar nuestra imagen, podemos encontrar la orientación perfecta y hacer un match en todo nuestro set de lentes, en vez de que tengamos, digamos, diferencias entre los lentes, ya que la imagen toda relativamente debería lucir igual. Entonces aquí tenemos una imagen de un Signature Prime, un 125. Aquí la imagen no tiene nada puesta, ningún filtro en la parte de atrás, en ese portafiltro. Y el bokeh, o lo que son esos toques de luz fuera de foco de los Signature Primes, hacen remolinos o círculos concéntricos alrededor del sujeto cuando el diafragma está completamente abierto. Y suelen desaparecer cuando llegamos a un diafragma de 2.8. Nuevamente esta imagen no tiene ningún filtro. Y luego acá nos vamos a lo que es cabello de ángel con un papel de aluminio dorado y podemos ahora notar que la imagen se ha suavizado bastante, pero ahora tenemos un patrón como si fuera una, no sé, una telaraña en los buqués fuera de foco y también el lado brillante o digamos más luminoso de la cara de la modelo tiene ahora un cierto resplandor. Entonces nuevamente la imagen sin filtro y acá con ese cabello de ángel. Entonces son diferentes maneras de personalizar un poco más la imagen. Lo cual antes de los Signature Primes, como esto se solía hacer, poníamos la media con el lente, pero teníamos que pegarla con algo, fuera cinta pegante o una goma o qué sé yo. Y luego cuando el lente regresaba a la casa de alquiler o regresaba a su dueño y le trataban de quitar esa media, típicamente el pegante arrancaba algo de la pintura del lente, lo cual ¿quién va a asumir ese daño, no? La producción, la aseguradora, la casa de alquiler o el dueño. Entonces, de esta manera podemos seguir personalizando los lentes, llegar o recuperar un poco de este tipo de cambios artesanales que los perdimos un poco, llegamos a la era digital, pero ahora nuevamente con los Signature Primes retomamos eso un poco. Aquí una imagen de un Signature Prime y en la parte de atrás tenemos lo que es un fishing line o un hilo de pesca o línea de pesca, lo cual hace que los flares tomen una apariencia exagerada y se estiren, ¿no? Aquí parecido, pero no igual a lo que sería un flare de un lente anamórfico tradicional. Y nuevamente aquí el hilo de pesca está orientado de una manera horizontal. Si fuéramos a girar ese filtro magnético en la parte de atrás, pues podríamos tener el flare de una manera en diagonal o vertical, qué sé yo. Todo depende de lo que estén tratando de hacer en sus proyectos. Aquí otro tipo de imagen, nuevamente la imagen aquí en limpio y aquí en la parte de atrás hemos sumado una dioptro de 3. Entonces nuevamente lo que es el centro de la imagen sigue estando en un buen foco mientras el borde de la imagen se suaviza. A lo mejor podríamos usar este tipo de apariencias si estamos tratando de contar, qué sé yo, algo del pasado o a lo mejor tenemos un personaje que se encuentra en un estado de mente, digamos, alterado. Entonces lo podríamos usar de cualquier manera, dependiendo de nuevamente cuáles sean las intenciones, ¿no? Ahora hablemos acá de lo que es la montura LPL, ¿no? Entonces reinventó lo que es la montura PL, que es la montura que todos conocemos alrededor de los años 80, con el deseo de estandarizar la montura de lentes para las cámaras de Super 35 de fílmico en ese momento. Las cámaras de hoy día tienen sensores de hasta tamaño de full frame o de large format, como encontramos en la Alexa LF y Mini LF, que les llamamos large format porque son un poquito más altas y un poquito más anchas de lo que sería el full frame. Ahora, con una montura de lente moderna permitirá que el lente se pueda usar en cualquier cámara profesional sin importar el tamaño de su sensor. Arri, que es uno de los pocos fabricantes que hace, digamos, lentes y cámaras a nivel de cine. Hay otras compañías que también hacen cámaras y lentes, pero no al nivel de cine. Es la única empresa que se podía tomar el riesgo en empujarnos en esta dirección
y imponer un nuevo estándar de montura, ¿no? Entonces es un nuevo estándar para las cámaras digitales, ayuda al diseño de los lentes de alto rendimiento y nuevamente los Signature Prime se pueden usar en cualquier tipo de cámara, no solamente en cámaras de large format o de full frame, pero se pueden utilizar en cámaras de Super 35 sin ningún problema. Entonces ahora hablemos un poco de por qué el cambio de PL a LPL. Entonces aquí tenemos la montura PL, nuevamente desarrollada en los años 80 por Arri. Entonces la montura PL nuevamente fue diseñada para cámaras de 35, de fílmico o de celuloide y deja un espacio para acomodar el obturador mecánico y fue diseñada para círculos de imagen de 30 milímetros. LPL, a diferencia de PL, tiene un círculo de imagen de 43 en vez de 30 y trabaja con todos los tamaños de sensor hasta lo que es el full frame o el large format. Este espacio adicional que nos da el obturador mecánico hace que el diseño y la fabricación de lentes sea mucho más compleja. Y las cámaras digitales, como todos ustedes ya saben, no tienen ese obturador mecánico, sino es un obturador digital típicamente. Entonces ahora aquí tenemos la montura LPL. Entonces moviendo el lente más cerca al sensor hace que el diseño del lente sea más fácil. Lentes gran angulares requieren de menos elementos y podemos hacer que el lente llegue a diafragmas más abiertos, pero al tener menos elementos de cristal podemos hacer que los lentes sean también más livianos, que es el diseño de lente que más se beneficia de esto. El diámetro más grande, de 62 milímetros, como pueden ver aquí, nos permite implementar un diseño telecéntrico que requiere que el elemento trasero del lente sea del tamaño del sensor que está iluminando. Entonces nuevamente acá regresamos a lo que es el lente o la montura PL. Entonces la montura PL es más pequeña que un sensor de full frame o de large format, nuevamente porque se diseñó para Super 35 y no para large format o full frame. Entonces los rayos de luz, como pueden ver aquí en pantalla, llegan a los bordes del sensor a un ángulo muy inclinado, sobre todo en lo que es la parte de arriba y en la parte de abajo, pero también los laterales. Entonces incrementando la distancia que tiene que viajar la luz a través del paquete de filtros que vemos acá, este rectángulo gris, que básicamente es la cobertura de vidrio, el filtro de low pass y el corte infrarrojo, ¿no? Entonces tienen que viajar más por el paquete de filtros cuando están en un ángulo muy inclinado y este paquete de filtros nuevamente estando enfrente del sensor. Esto va a incrementar las aberraciones al borde del cuadro, incluyendo aberraciones cromáticas, astigmatismo, la curvatura del campo, etc. Y luego cuando la luz llega a lo que llamamos un photosite o un receptor a nivel del sensor a un ángulo muy inclinado, alguna de esa luz no le va a llegar a la porción del photosite o el receptor a nivel del sensor que convierte fotones en voltaje. Entonces también vamos a estar perdiendo algo de contraste. Esto resulta no solamente en algo de pérdida de contraste, pero también hace viñeta, ya que el photosite o el receptor a nivel del sensor, al borde del sensor recibe menos exposición o menos luz. También puede ocurrir lo que llamamos cruce de colores o cross color talk, que también pasa ya que la luz que fue destinada para un photosite o fotositio pasa a través del filtro de color para un fotositio adyacente, ¿no? Entonces a lo mejor la parte de la luz que le iba a dar un photosite azul le llega a uno rojo o a uno verde o también viceversa. Entonces por eso es que la montura PL nos limita para lo que es imágenes más limpias con menos aberraciones en lo que es el large format o el full frame. Ahora por comparación veamos acá lo que pasa en LPL.
Entonces muchos de estos problemas que vimos se pueden resolver si los rayos de luz llegan a la superficie del sensor en un ángulo de 90 grados o lo más cerca a 90 grados que se pueda, ¿no? Entonces, si el lente fue diseñado para procesar toda la luz en esta forma, lo llamamos telecéntrico. Si hay una variación en los bordes, le llamamos a esto casi telecéntrico, y ahí es en donde están los signature primes. No son 100% telecéntricos, pero son casi telecéntricos. Y la montura debe de ser tan grande como el sensor que debe cubrir, algo que no pasa en los lentes de full frame de montura PL. No, la montura PL no está diseñada para abarcar o cubrir todo el área del sensor de large format o de full frame. Y nuevamente aquí un pequeño recordatorio, los beneficios de la telecentridad es que tenemos un bokeh más suave y también las partes del cuadro que están fuera de foco se van a suavizar y a ver, digamos, más pintorescas. Ahora, en ARRI reconocemos que la industria no va a abandonar los lentes PL, eso no va a pasar. Pero por esa razón incluimos un adaptador con todas nuestras cámaras, sea Alexa LF o Alexa Mini LF, un adaptador que pasa de PL a LPL y se puede poner y quitar como un lente. No necesitamos ningún tipo de herramientas para cambiar entre un formato y el otro cuando estamos trabajando en el set. Entonces el adaptador nos permite usar todos los lentes existentes de Super 35 o full frame de montura PL para trabajar con cámaras de montura LPL. También acá nuestros amigos de Wooden Camera ya ofrecen monturas LPL para las cámaras de red de Sony, como la Sony Venice, o aquí lo que es la montura PL para la montura Sony E. También hemos dado licencia gratuita a varios fabricantes de cámara y de lentes para que comiencen a implementar la montura LPL, y ya tenemos toda esta cantidad de fabricantes que se han sumado a tomar la licencia y ya pueden comenzar a desarrollar lentes utilizando lo que es este nuevo estándar que está llegando a lo que es la cinematografía de large format o de full frame. Ahora hablemos un poco de compatibilidad. Entonces, usando la Alexa LF con el adaptador PL a LPL y lentes de full frame, todo es relativamente simple, ¿no? Ya que solamente ponemos el adaptador, usamos el lente de full frame con montura PL, y los lentes de full frame de montura PL van a poder cubrir todo el sensor de la LF, así lo utilicemos en Open Gate, que es la máxima resolución y la máxima área del sensor que podemos utilizar. Entonces es bastante sencillo. Pero ahora se vuelve más interesante cuando tratamos de usar lentes de Super 35 con montura PL. Todos pueden ser utilizados con la Alexa LF, así que la inversión de los usuarios o la casa de alquiler para lentes está segura en este sentido. Hay varias opciones de cómo trabajar lentes de Super 35 con montura PL en la Alexa LF o la Mini LF, entonces veamos cuáles son las opciones. La primera opción, podemos usar un expansor de imagen que va a magnificar la imagen ópticamente para cubrir el sensor en su totalidad. Esto trabaja con algunos lentes esféricos y algunos lentes anamórficos, no todos. Esto también mantiene la profundidad de campo de la imagen de Super 35, es decir, si usamos un expansor de imagen no vamos a estar gozando de ese campo de profundidad limitado que nos brinda el large format o el full frame, si nos vamos a quedar trabajando en lo que sería el campo de profundidad de Super 35. Esa siento yo que es una desventaja, pero igualmente podemos zafar, ya que podemos seguir utilizando el lente con la cámara, pero también trae otras desventajas. Para muchos, digamos, expansores, el lente necesita estar a una apertura de 2.1 o más pequeña. También se pierde algo de luz basado en el tipo de magnificación. Por ejemplo, una magnificación de 1.4 equivale a una parada o un stop de luz perdida. Entre más magnificación vamos a tener, pues más luz vamos a perder. Pero también cuando se pierde mucha luz, también estamos degradando la calidad de la imagen.
Este expansor de imagen no trabaja con todos los tipos de lente, ya que en ciertos lentes el elemento trasero sobresale de más y choca contra lo que es el cristal o el elemento del expansor de imagen. Por ejemplo, los Master Primes de Arri Size no se podrían usar en este modo, ya que el elemento trasero sobresale de más y chocaría contra ese cristal del expansor de imagen. Ahora miremos la segunda opción, que es usar lentes de Super 35 y luego hacerle a un crop a la imagen en lo que es la postproducción, ¿no? Entonces esto trabaja bien para lentes anamórficos de un factor de compresión de 2, como los Master anamórficos de Arri Size. Aquí el tamaño de sensor de Super 35 en el modo de sensor 6:5, que es lo que usaríamos con los lentes anamórficos de un factor de 2 en una Alexa de Super 35. Entonces nuevamente aquí la idea es llegar a extraer una imagen Super 35 anamórfica, lo cual encontraríamos en una Alexa de Super 35, pero ahora extraerla de la Alexa LF. Y para hacer esto utilizamos el modo de sensor LF16A9, ya que comparte la misma altura del modo de sensor de las Alexas de Super 35 6:5, que es el modo ideal para trabajar con óptica anamórfica con un factor de compresión de 2. Y luego lo que sobra de la imagen, que son los laterales, pues lo recortamos en la postproducción, ¿no? Ahora, sigamos acá con la opción 2. También para trabajar con lentes esféricos, aquí está el área del sensor en lo que es en el modo de Super 35 3.2K 16:9, ¿no? Que es uno de los modos más populares en las Alexas de Super 35. Y este modo de Super 35 cabe muy cómodamente en lo que es el modo LF239A1, nuevamente porque comparten la misma altura. Y este modo LF239A1 es el modo de sensor que menos consume datos. Entonces en la Alexa LF podemos llegar hasta 150 cuadros por segundo en Arri RAW utilizando este modo. Y nuevamente, lo que el lente no alcance a cubrir, que típicamente son los laterales, hacemos un crop o recortamos en la postproducción. Antes de mirar la tercera opción tenemos que aclarar cierta terminología. Esta es la imagen que un lente proyecta a la cámara, pero aquí la hemos puesto contra una pared blanca, ¿no? Entonces esto que ven acá es el círculo de imagen. Esta es el área en la cual el fabricante del lente garantiza la calidad de imagen como estando en las mejores condiciones según sus estándares. Y fuera del círculo de imagen tenemos el círculo de iluminación, donde sigue habiendo luz en esta área, pero es de una calidad, digamos, sin definición. La imagen entre lo que es el círculo de imagen y el círculo de iluminación no es una imagen perfecta, pero pruebas han mostrado que a varios cinefotógrafos les agrada cómo la imagen se deshace o se oscurece un poco a medida de que llegamos a las esquinas o a las puntas de nuestro cuadro. Por lo tanto, la tercera opción sería usar lentes Arri Size esféricos, como por ejemplo los Ultra Primes o los Master Primes, ya que no es necesario que los lentes cubran todo el área del sensor, ya que en muchas producciones, sobre todo para producciones de Netflix que demandan ese 4K, está bien entregar imágenes en este formato 16:9. Entonces, por ejemplo, acá los Master Primes desde el 35 milímetros en adelante cubrirían este 16:9. Los Ultra Primes desde 20 milímetros en adelante cubrirían esto. Y luego también tenemos el Ultra Wide Zoom de 9-18 que desde 10 milímetros en adelante cubriría esto, ¿no? Entonces, incluso si pensamos en esta serie de Netflix, que es una serie alemana que gusta mucho, que se llama Dark, se hizo con la Alexa 65 y los lentes Ultra Prime. Nuevamente porque ese círculo de iluminación es bastante amplio y a los cinefotógrafos en esa producción en particular les agradaba mucho cómo la imagen se deshace o se descompone un poco a medida de que llegamos a los bordes, ¿no? Pero ahora, para producciones de pantalla ancha, usando lentes anamórficos Super 35 para una entrega 4K, ¿qué hacemos?
Netflix y otros OTTs prefieren una entrega en la relación de aspecto 2:1 para esa pantalla ancha. Esta relación de aspecto se ha vuelto muy popular incluso para producciones fuera de Netflix y también fuera de otros OTTs. La razón de esto es porque el aspecto tradicional de pantalla ancha que todos conocemos y amamos, que es ese CinemaScope, ese 2:3:9:1, hace que la imagen se vea muy pequeña en un teléfono, en una tableta. Y como hay una gran parte del público que consume el contenido de esta manera, pues están perdiendo detalle en la imagen, o no detalle, pero la imagen se ve más pequeña, obviamente en un despliegue más pequeño. Entonces, por eso muchos distribuidores y también productoras prefieren una entrega en el 2:1. Ahora, para terminar en una entrega 4K 2:1 necesitamos que el cuadro, por estándares de Netflix, contenga 8.29 megapíxeles en la Alexa LF o Mini LF, y para llegar a esos 8.29 megapíxeles necesitamos un frameline o un encuadre de 2880 por 2880. Esto cabe cómodamente en el modo de sensor OpenGate de la LF. Entonces usamos una herramienta gratuita en nuestra página web que es el Frameline Composer, y hacemos este frameline o encuadre personalizado de 2880 por 2880. Luego, para una entrega de 2:3:9:1 en CinemaScope 4K necesitaríamos hacer este mismo frameline, pero las dimensiones serían 3148 por 26:36. Muy pocos, pero muy pocos lentes alcanzan a cubrir lo que es este 2:3:9:1 en el 4K de las cámaras LF. Pero en el modo de entrega recientemente más popular, que es el 2:1, los lentes anamórficos de ARRI de Zeiss, los Master anamórficos, cubren el 2880 por 2880 sin problema, desde el lente más gran angular hasta el lente más telefoto. Por ejemplo, otros lentes como los anamórficos de Super 35 de Cooke cubren bastante bien, pero los lentes más gran angulares no alcanzan a cubrir el 2880 por 2880. Ahora, ¿cómo sabemos si un lente en particular va a cubrir un modo de sensor en particular? Usamos la guía de iluminación de lentes, la cual es una herramienta gratuita en nuestra página web bajo la sección de Tools o Herramientas. Aquí la guía muestra cómo los lentes cubren los diferentes modos de sensor con su círculo de iluminación. Aquí tenemos el modo de sensor 16:9 de la Alexa LF o Mini LF. Entonces en la izquierda tenemos el Ultra Prime más amplio, que sería el 20 milímetros, y alcanza a cubrir el 16:9, como se pueden dar cuenta, bastante bien. Y a mano derecha tenemos el Master Prime más amplio, el 35 milímetros, que es el que alcanzaría a cubrir este modo 16:9. Fuera de tener los lentes de ARRI de Zeiss, la herramienta también tiene otros lentes como de Cooke, de Angenieux, de Leica. Entonces podemos acá ver rápidamente si un lente determinado va a cubrir un sensor o un modo de sensor determinado para un proyecto. Constantemente estamos tratando de sumar más lentes a esta herramienta. Recomendamos usar esta herramienta como un primer paso, pero más importante que usar la herramienta es que ustedes, como cineastas y cinefotógrafos, hagan pruebas y decidan si un lente o la cobertura de un lente en particular para un modo de sensor en particular se va a prestar sí o no para las intenciones creativas de un proyecto. Entonces, en conclusión, aquí los Signature Prime son lentes clásicos de alto rendimiento que nuevamente incorporan las características alabadas por cinefotógrafos durante el último siglo, pero las modernizan para trabajar ahora con lo que serían las herramientas de large format o de full frame. También el ejemplo más notable de los lentes Signature Prime es la película 1917, que ganó el Oscar a Mejor Cinematografía, fotografiada por el gran maestro Roger Deakins. Y cuando le mostramos los lentes a Roger Deakins, los escogió particularmente porque le parecían lentes extremadamente inmersivos, y lo que él junto con el director Sam Mendes querían hacer en esta película, que si la vieron saben que la película consiste en básicamente una toma de principio a fin
sin cortar. Obviamente hay cortes digitales, pero nos da la impresión de que nunca cortamos en la película. Era porque le quería brindar a a la audiencia una experiencia completamente inmersiva y no quería notar aberraciones cromáticas ni la respiración del lente. Entonces por eso se fueron por esta ruta para este proyecto eh, de película. Y eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Ahora lo voy a abrir a una sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, bienvenidos. Esperando aquí a las preguntas. Nuevamente quería agradecerles a todos por participar con nosotros en esta charla y nuevamente unas gracias especiales a Amtec por ayudarnos con toda la logística electrónica de montar estos eventos en línea para que la cuarentena no nos vuelva completamente locos. La primera pregunta que recibimos, dentro de la línea Signature Prime, Arri está pensando en fabricar lentes macro, ya sea esféricos o anamórficos. En este momento no está en los planes a futuro muy cercano, pero es algo que lo estamos considerando seriamente. Fuera de eso no tengo más información para compartir, pero no está en los planes a un futuro, digamos, muy cercano. Aquí la próxima pregunta. Si Arri espera fabricar. Bueno, sí, misma pregunta. Ok, parece que no hay más preguntas. Nuevamente, si se les ocurre alguna pregunta más adelante o algún comentario, siempre me pueden escribir directamente a mí. Mi email es la letra E, y luego mi apellido, humana, entonces sería ehumana@arri.com y me pueden enviar cualquier comentario o pregunta que se les ocurra más tarde. Nuevamente quiero agradecerles a todos por participar con nosotros. Unas gracias especiales a Amtec y esperamos verlos aquí en la próxima charla de Arri. Una pregunta más antes de que cerremos. Arri está diseñando una línea de prosumer. No, es algo que no hemos considerado ya que Arri, digamos, juega en la gama más alta del cine, entonces no es algo que estemos considerando en términos de cámara o de lentes diseñar algún producto que sería prosumer, ¿no? Vamos a esperar aquí un poco más, a lo mejor llega una pregunta ahí de último momento. Ok, no. Pero bueno, nuevamente si tienen cualquier comentario o pregunta siempre me pueden escribir directamente a mi email. Sin más que compartirles, me despido. Que tengan una feliz tarde y una linda semana. Gracias a todos.